Si me planteo cómo escribir teatro político, debo plantearme cómo escribir teatro, porque el teatro para mí siempre es político, no puede ser de otra forma. El teatro, por el mero hecho de desarrollarse en comunidad, para la comunidad, desde la comunidad, porque incluso cuando busca un alejamiento de la realidad momentáneo y un entretenimiento, también nos está transformando y también nos hace salir de allí distintos a como hemos entrado. El teatro siempre es político. Esto además es un proceso creativo, no es un proceso meramente técnico, por más que incluso abordemos cuestiones pragmáticas y cuestiones que llenan nuestros titulares día a día, y no deja de hacerse esa reflexión, esa denuncia a través del arte, y por lo tanto es un proceso que tiene una gran dosis de, al menos en mi caso, de libertad. Se me invita a este ejercicio por mi escritura de textos como Euskabaret y ahora Eta Orain, Victoria, Las azarosas andanzas de dos pícaras pellejas, otra obra de la que también hablaremos luego. Y también se me invita a este ejercicio por adaptaciones que he hecho de otros autores, como Cándido de Voltaire, Joseph Andrews de Henry Fielding, El cuento de Navidad de Dickens o El inspector de Gogol. Hablar de teatro es hablar de teatro, para mí, siempre, siempre político. Vamos a dejar fuera las formas performativas, el cabaret, que son estructuras más abiertas y que entiendo ofrecen menos problema a la hora de pensar en cómo escribir teatro político. Escribir es un proceso artístico, no es un proceso técnico, por más que el objeto de reflexión sea la política. Por lo tanto, yo voy a procurar dar ciertas orientaciones acerca de cómo yo desarrollo mi trabajo o cómo lo he desarrollado hasta ahora en lo que yo he podido conocer. Dejando fuera estas formas más abiertas que son el cabaret y las artes performativas, planteándonos una estructura más clásica en el sentido de algo que se asemeje más a una presentación, nudo y desenlace, podemos recurrir, en lo que yo, insisto, conozco, al presente. Podemos ir a una época histórica o podemos directamente trabajar con una metáfora. Cuando hablamos de presente hablamos de la realidad inmediata, nuestro momento. En este presente podemos escribir, por ejemplo, acerca de un hecho real. Y hacerlo de dos maneras. Un hecho real nos da pie a llevar a escena simplemente una serie de transcripciones tal cual han sido expresadas, tal cual han sucedido, cronologías y transcripciones. Sería el caso, por ejemplo, de la obra Bárcenas Ruz. Llevaba a escena la declaración, la comparecencia del extesorero del Partido Popular, Bárcenas, ante el juez Ruz. O podemos tomar un hecho real también como punto de partida y ficcionarlo. Por ejemplo, es conocido el momento en el que la reina Isabel II, en el London School of Economics, se dirigió a los responsables y les dijo en un momento dado, en un momento desenfadado e inesperadamente, les dijo: ¿cómo es posible? ¿Por qué nadie pudo prever lo que se avecinaba? Evidentemente no tenemos conocimiento de cómo siguió esa conversación, pero sería un material muy adecuado para una obra de teatro político. Ficcionar esa conversación siguiente o anterior, o lo que ocurre en torno a esa pregunta de la reina Isabel II a los responsables del London School of Economics acerca de la crisis y de la falta de previsión de la misma. Partiríamos, por tanto,
insisto, de un hecho real, y lo podríamos tratar de dos maneras. La obra de Bárcenas Ruz fue una transcripción, la posible obra acerca de la conversación de la reina Isabel con el London School of Economics sería una ficción porque no tenemos conocimiento más allá de esa primera pregunta de cómo transcurrió después. Vamos a ver cómo podríamos tratar un hecho real, el mismo, de estas dos maneras. El mismo. Hace unos años fue llamativa la declaración que hizo Christine Lagarde, directora del Fondo Monetario Internacional, diciendo que el problema era un problema que los ancianos vivían demasiado y eso era un peligro para la economía global. Fue llamativa la declaración porque por el modo en que está dicho parece que para el sistema es un problema la calidad de vida y la pervivencia de las personas, mientras que la realidad es la contraria. Para las personas es un problema tener un sistema económico que no está preparado para responder a nuestras necesidades. En cualquier caso, ella, en esa declaración, si nos ceñimos a sus palabras, da prioridad a la economía ante lo que es la vida humana. Estas declaraciones de la señora Lagarde tuvieron una contestación por parte de un político español llamado Juan Carlos Monedero. El señor Monedero, y todo esto consta en hemeroteca, invitó a la señora Lagarde a dar ejemplo y dejar de ser un problema para la economía mundial falleciendo, ella misma. Sus palabras textuales fueron: da ejemplo y comienza por morirte tú. Esta anécdota real, que parte de un hecho real y de unas declaraciones reales recogidas en hemeroteca, tanto las declaraciones de la señora Lagarde como del señor Monedero, podrían ser llevadas a escena y sería apasionante con la mera transcripción de sus palabras. No haría falta mucho más. O podríamos ir un poco más allá. Si pensásemos que la tesis que queremos defender, que la denuncia que queremos hacer no se expresa por sí misma en esa transcripción, si queremos como autores, como autoras, añadir puntos de vista, dirigir el punto de vista, podríamos ficcionar acerca de un encuentro que desconozco si alguna vez se ha llegado a producir entre la señora Lagarde y Juan Carlos Monedero. Sería un tête-à-tête apasionante entre dos personajes con dos posicionamientos totalmente opuestos, con experiencias vitales muy diferentes, pero tendríamos que ficcionarlo, es decir, partiríamos de un mismo hecho para hacer una transcripción documental o para ficcionar a partir de él. Dejando en margen ya los hechos reales, nos podemos ir a la ficción, es decir, en una situación social real, crear unos personajes ficticios, una situación ficticia. Si se me permite remitirme a un trabajo propio, aquí podría estar, por ejemplo, la obra Y ahora Eta Orain fue una obra de teatro estrenada en 2011, unos meses antes del anuncio de cese de actividad armada de la banda terrorista ETA, acerca de la reconciliación, la posibilidad o no de una reconciliación tras sufrir en nuestras vidas la violencia. Había preparado este encuentro conmigo, ¿verdad? Importaría tanto si es para llegar a entendernos. Los personajes son una persona que ha perdido a su pareja hace muchos años, hace varios años en un atentado terrorista, que se encuentra frente a frente con la madre del hombre que cometió el atentado. No hubo ni una sola prueba en relación a la muerte de su ¡Muerte, marido. no asesinato! ¡Asesinato! ¡Confesó! ¡Le torturaron! ¡Dios! ¡Le torturaron! Y usted lo sabe. Que lo acerquen. Que lo traigan.
cerca de mí. Cumplir la ley es política. Nada se libra. Tenemos lo que hemos querido tener. Son dos personajes ficticios, pero se enmarcan en una situación presente, en una realidad inmediata, que es la de una sociedad como la sociedad vasca, enfrentada a esa recomposición de la convivencia, a esa posible o imposible reconciliación tras sufrir las consecuencias de la violencia. ¿Podéis tolerar un mundo en el que no ser felices a todas horas? ¿En el que uno no sea su propio dueño? ¿En el que una no sea su propia dueña? ¿No seréis unos cobardes? Hoy, cuando el campesino haga una pausa para descansar y repose un instante sobre su azada al atardecer, le será muy difícil ignorar el bello canto de un pájaro, y aunque no sea del todo consciente de ello, ese canto le hará ver que el mundo es hermoso y la vida una noble empresa por la que vale la pena luchar. El mundo ya no es bello ni feliz. Esta mañana, cuando usted decidió que los hombres eran hermosos, las nalgas que su conserje tiene por cara se convirtieron en dos hermosas mejillas para ser besadas. Tienes encerrados a todos los criminales del mundo, los que hacen pasar hambre al mundo, los que preparan las guerras, los que cobran nuestras comisiones y se hacen nombrar sin capacitación para sus puestos, los que corrompen a los jóvenes, los que roban nuestros fulares. Los tienes a todos encerrados en un mismo sótano y tienes los medios para hacerlos desaparecer. Tienes también el derecho. Tienes el derecho. ¿Tienes el derecho? Mis fondos me permitieron hacerme con el castillo de Chenonceau, subvencionar el Ritz y comprar toda la ópera con sus 12 bailarinas dentro. Es usted un triste personaje. Deseo que las 12 le engañen. Eso sería imposible. Para engañar a alguien, debe hacerse con una persona distinta a él. Y yo poseo toda la ópera. No hay sentencias ni leyes que valgan con los aforados de las 200 familias. No nos conocen ustedes. Si los protegidos de las 200 familias enseñamos el culo, todos ustedes nos lo besan. Podemos irnos también a una época histórica, una época más o menos lejana en el tiempo. Mientras el presente nos ofrece la ventaja de hablar de nuestra realidad inmediata de un modo muy evidente, de un modo que apela muy claramente a nuestro sentido de alerta, porque está mencionando nombres que nos rodean, titulares que conocemos, hechos que nos afectan en nuestro hoy. La época histórica tiene la ventaja, por un lado, de permitirnos a veces mayor libertad en la escritura, porque toma una distancia. Trabajaríamos con el paralelismo, utilizaríamos una época histórica para establecer paralelismos o aprovechar los paralelismos que existen entre esa época y la nuestra, y poder así hacer una crítica de lo que estamos viviendo. El procedimiento
que a mí se me alcanza es el mismo. O bien partir de un hecho real o una ficción enmarcada en esa época histórica. Un hecho real. Vuelvo a remitirme a una obra propia. Victoria. Victoria trata las últimas horas de convivencia del rey José I Bonaparte, en aquel momento rey de España, y Pilar de Acedo, marquesa de Montehermoso, en el palacio del mismo nombre, en el palacio de Montehermoso en Vitoria-Gasteiz. En las horas anteriores a que la ciudad fuera tomada por las tropas de Wellington y del general Álava, el 21 de junio de 1813, lo que supuso una derrota decisiva para Napoleón y prácticamente fue el comienzo del fin. A través de esta obra, de Victoria, a mí me interesaba reflexionar acerca del papel del héroe en las conquistas bélicas y en concreto el punto de vista de una mujer perdedora. Wellesley. Wellesley, Wellesley, Wellesley. Wellesley y Álava. Álava y Wellesley. No puedo ofrecer resistencia. Nuestras tropas tratan de frenar la línea de avance de los aliados protegiendo el camino real hacia Bayona. Pero podría ser cuestión de horas. También tú me has buscado. Nunca, José. Dado orden de recoger a la marquesa y sacarla inmediatamente de la ciudad. No abandonéis a ¿Quieres ir conmigo? Los aliados ¿Quieres ir conmigo como Es por el bien de todos. Es por el bien de todos. Es por el bien de todos. Una mujer que en su tiempo fue adelantada a su época, un personaje fascinante, y que por adelantada a su época rompió con muchos de los convencionalismos que encorsetaban la vida de la mujer. Me pareció que utilizar a la marquesa de Montehermoso y a José Bonaparte, un hombre que trató de instaurar una nueva filosofía, una ilustración, unas nuevas libertades, confrontarlos a la versión oficial de los ganadores en aquella batalla, de los vencedores en aquella batalla, era una eficaz herramienta para hacer teatro político. Otro hecho real, nuevamente, seguramente muy ficcionado, al igual que Vitoria, muy ficcionado porque no hay crónicas precisas de ello, sería Los Guanches. Los Guanches es una obra atribuida a Lope de Vega que narra la conquista de Canarias por los peninsulares. Estamos en un plano similar. Nuevamente, conquista bélica, colonialismo, sometimiento, por los motivos que sean, por avaricia, Partimos de un hecho real, más o menos ficcionado, personajes reales más o menos ficcionados, para establecer un paralelismo o aprovechar su paralelismo con nuestra época y reflexionar de esa manera acerca de nuestra actualidad. Podemos, si no, recurrir a una ficción, es decir, en una época histórica determinada, enmarcamos una ficción. Y también podemos recurrir al material dramático o incluso al material literario de esa época. Hablando de puramente ficción, nos referiríamos, por lo tanto, a situaciones y personajes que han sido claramente creados por la persona que ha escrito esa obra. El material dramático o literario que nos han legado los autores de esas épocas es un material valiosísimo. Hablando, por ejemplo, de personajes de ficción, hoy podríamos hacer teatro político adaptando. No requiere adaptación, porque de hecho es una brillante comedia, llevando a escena las bodas de Fígaro, de Beaumarchais, única, fue transgresora y todavía hoy emociona
nos hace reír por lo que tiene de osado y de ingenioso y asombra por la valentía de su autor. Cansados de mantener a un pupilo tan gris como yo, un día me ponen de patitas en la calle. Y como hay que comer, aunque ya no se esté en la cárcel, afilo mi pluma una vez más y me informo de la cuestión del día. Me dicen que durante mi retiro temporal se ha establecido un sistema de libertades que alcanza a la prensa. Así que, mientras no hable en mis escritos ni del gobierno, ni de la política, ni de la moral, ni de la religión, ni de los funcionarios, ni de las corporaciones influyentes, ni del cine, ni de la ópera, ni de ningún espectáculo, ni de nadie que se relacione con algo, lo puedo imprimir absolutamente todo con entera libertad, bajo el control de 2 o 3 censores. La adaptación de Cándido, de Voltaire, posiblemente, a mi entender, la crítica social más amplia y en mayor detalle que se ha llevado jamás a una narración. ¿Qué pensáis del mal físico y el mal moral? Señor, cuando miro el globo, pienso que lo ha dejado Dios a disposición de un ser maléfico. Que lo mismo había pasado en otros muchos lugares. Que esa era la ley de la guerra. O recientemente una adaptación que también he podido llevar a escena, Joseph Andrews, de Henry Fielding. Hay quien dice que los males del mundo son imaginarios y que seríamos estúpidos tratando de aliviarlos. Pero el hambre, la sed, el frío, la soledad, la exclusión y otros males semejantes no son en absoluto imaginarios. Otros dicen que no puede haber hambrientos donde el campo da sus frutos, ni sedientos donde corren ríos y arroyuelos, ni pobres donde florecen tantas oportunidades de trabajo. Y finalmente los hay que mantienen, que ya pagan tanto en impuestos para el mantenimiento de los desheredados, como pagan en impuestos sobre sus propios bienes. Un retrato de la sociedad inglesa de su tiempo que perfectamente se extiende a hoy y que nos remite a temas sensibles actualmente para Europa. La exclusión de la pobreza entre ellos. Ese sujeto es un vagabundo y no ha de fijar aquí su residencia para llenar el pueblo de mendigos. Nos compensará muy poco que todos sean unas bellezas. No voy a consentir que se nos vengan encima nuevas cargas. Os obedeceré en cuanto sea legal, pero la pobreza de los contrayentes no es razón suficiente para que no se casen. Os ordeno que renunciéis a publicar esas amonestaciones. Os recomendaré al rector que prescinda de vos para el servicio divino. Os aseguro que lo haré a pesar de vuestra familia numerosa. Así vos y la mujer más bella del mundo podréis salir juntos a mendigar. Y para acabar, toda vez que habíamos dejado fuera, recordamos esas formas más abiertas que son el cabaret, las formas performativas que creo que ofrecerán menos problema a la hora de pensar cómo escribir teatro político. Nos queda recurrir directamente a la metáfora. Me remito a un trabajo propio y hablaría de las azarosas andanzas de 2 pícaras pellejas. Me interesaba hacer una reflexión acerca de la corrupción y sobre todo la corrupción y la manipulación hoy en día. Me interesaba llevarla a una época distinta a la nuestra para tomar distancia, para poderlo hacer con una mayor objetividad y de una manera al mismo tiempo que más general, más clara. Allí no estaban los medios de comunicación, las cadenas de televisión, allí los poderes intermedios, los poderes que podían dirigir la opinión del pueblo en aquel momento, en aquel tiempo, eran otros. Las intrigas palaciegas y las intrigas eclesiásticas. Y por acabar con el plano de las metáforas, me puedo referir también a la obra de Jean Boffin, Eurea, una obra atemporal, un texto casi de reminiscencias shakespearianas, que nos presenta a Europa, una Europa aterrada
ante lo que su cohabitación con otras sociedades a lo largo de los siglos ha dado lugar y a los problemas o retos que ahora eso le presenta. Ifigenia en Táuride. ¡Somos griegos! ¡Grecia! ¡We are Greek! ¡Είμαστε Έλληνες! Nos puede servir su uso metafórico, el de los marinos que llegan a una isla para deber ser sacrificados por la sacerdotisa, en este caso por Ifigenia. Una válida metáfora, por ejemplo, para hablar de la llegada a las costas de Europa de los refugiados a las costas o a las alambradas de Europa, de los refugiados que tratan de entrar en nuestro continente. Como he dicho, no se me alcanzan pautas o normas específicas para escribir teatro político. Serían las mismas, a mi parecer, que deberían aplicarse a la escritura dramática en general. Debe haber inquietud y pasión, debe haber conocimiento, oficio, intuición, pero no es fácil poner normas al proceso creativo. El corazón y una mente dispuesta a la realidad o a trabajar por transformar la realidad, la creencia de que ello se puede hacer a través del arte y en este caso a través del teatro, y la persistencia es lo que nos ayudará en el trabajo. Janet, thank you very much for responding to our invitation. Thank you for your kindness. From your point of view, what's the relationship between arts and politics? Dance, theater, above all, and politics. You know, if you think of the arts as different languages. Martha Graham created a vocabulary. So they are just different ways of expressing ideas. And in the 1930s, Martha Graham used her vocabulary to be very forceful about anti-war messages. You know, at this time in America, women had received the right to vote in 1920. So when she was working in 1936 and 1937 with the very strong anti-war statements, there was really very few other places for women to express themselves with this power. So I don't think this is a question of can the arts express political statements? Yes, the arts can express anything. Do you think art is always political? Do you think that somehow the stage has always a political meaning? Always political. If you define politics as if you define theater or dance as intending to activate people, intending to move them and make them view their lives differently, or make them take an action, whether it's interpersonal actions or with a government or a community, then yes, all art is politics. You've got a very rich experience with cinema, theater, dance. Do you think that one of those fields has got more freedom than the others to be engaged, to be committed, politically committed? Yeah, I think perhaps dance is the most free, because we are not required to use language. And when an art form uses language, it's
much easier for a much broader number of people to understand it and to quantify it and to misunderstand it and to put it in a box. With dance, we can be much more abstract. What could you tell me about how to get people involved with questioning politics through arts, not only as an audience, but also as creators themselves? Yeah, as part of our work with the Graham Company, we look for more and more ways for this exchange to happen with our audiences. So it's not just a theatrical, you come and sit down in the dark and watch something. We look for ways to engage them. And one of the things we have done, everyone today can be an artist in a way, with the internet and with Instagram and the many ways that people can be creative. A few years ago, we danced Martha Graham's Clytemnestra. It's about the Trojan War. It has many political themes, including feminism and war and everything. And we had an online video competition where we posted 5 solos from Clytemnestra online, and we asked people, we said, we challenge you, you can download these solos and do anything you want to them. Add music, learn the dance yourself, change whatever you want to change. But the challenge is you have to compare the ancient character to someone or something in the news today. So we had contestants from all over the world. The BBC picked this up and many people knew about it. We had cash prizes, so we had competitors. And it encouraged people who were not dancers, who may not have even known who Martha Graham was, to consider the Trojan War and to make a contemporary statement about it. They're still on YouTube, if you want to have a look. There's still many of these contestants on YouTube. Okay. I thank you very much. That's my pleasure. Yes, my pleasure.